Los mitos esconden verdades y la historia los intereses de quien la cuenta. Hoy descubriremos los secretos que intentaron ser borrados por las arenas del tiempo. Sean bienvenidos testigos del oculto y prepárense para conocer la historia apócrifa. El Santo Grial es una de las reliquias más importantes y buscadas en nuestra historia. La copa de la que habría bebido Cristo durante la última cena. La copa que recibió su sangre y fue protegida por José de Arimatea. Pero, ¿qué es realmente el Santo Grial? ¿Existió? La primera referencia a su mito, en realidad, es bastante moderna, y la encontramos en las leyendas de Getren de Troyes, y les dije que esa ciudad sería muy importante en esta serie, ¿no? Getren de Troyes relató entre 1181 y 1191 Parzival y los cuentos del Grial, donde Parzival, deseoso de ser un caballero de la mesa redonda de Arturo, visita el castillo del rey pescador, quien le muestra un Grial que guardaba una hostia milagrosa, capaz de alimentar a su padre. Y como le urgía salvarlo, no preguntó nada sobre el origen de aquel mágico Grial, lo que le traería luego algunos reproches. Y esto ya plantea algo interesante. La figura del rey pescador es una referencia concreta al Papa de la Iglesia Católica, siendo que cada Papa porta el anillo del pescador, con el que firma cada documento oficial. Un anillo que no solo representa a San Pedro, quien practicaba ese oficio, sino que además así se los considera a los papas, ya que su deber es pescar nuevos seguidores. Fue Robert de Boron, en su libro Joseph de Arimathée y Histoire del Santo Grial, quien le dio un carácter santo a aquella copa descrita por Parzival, relacionándola con José de Arimatea, describiendo la leyenda donde aquella copa le fuera entregada por Cristo resucitado, ofreciéndole la sangre y agua que brotaba de la herida en su costado causada por la lanza del legionario Longinus. Dicen que José de Arimatea escondió esa reliquia y la llevó a través del Mediterráneo hasta sentarse en Avalon, nombre por el que en aquella época se conocía a Gran Bretaña, una tierra donde, tras algunas disputas, se pierde el Santo Grial. Lo curioso es que el origen etimológico de Santo Grial nos da tres posibilidades: que provenga del español antiguo greal, que se traduce como cráter o copa, del latín gradale, que significa plato ancho, donde se sirve comida, pero también podría tener un origen diferente y algo olvidado. El idioma occitano del que se habla en el sur de Francia describe la palabra Graal, surgida del persa Gor y Al, definiéndola como piedra preciosa grabada. Pero de esto hablaremos al referirnos de los cátaros en otro video. Quedémonos con la última opción, como aparece escrito en varios textos medievales, Sangreal, que podría traducirse como la sangre real, lo que nos lleva a hablar sobre María Magdalena, sobre su posible casamiento y descendencia con Jesús, como ya hablamos en este video, y como también desarrollamos su figura y las razones por las que fue difamada por la Iglesia en este otro video. Por lo que ahora vamos a hacer un repaso resumido de su figura y, como no, de su relación con Jesús, que como fuentes tienen esos videos. María Magdalena fue una distinguida discípula de Jesús, de orígenes aristocráticos, y era una mujer muy culta, algo bastante peculiar en la época. Y de hecho, hay quienes creen que era descendiente de la tribu de Benjamín. Se sabe, como se cuenta en el Evangelio de Lucas, que alojó a Jesús y sus discípulos durante su viaje por Galilea, y que fue exorcizada por Jesús, quien le quitó 7 demonios.
un acto que algunos malintencionados, como en la Emolia 33 dictada por el Papa Gregorio I en 591, suele utilizar mezclándolo con la mujer sin nombre que fue salvada por Jesús de ser apedreada por adulterio para considerarla una prostituta, lo cual es una total blasfemia. De hecho, y según la Biblia, ella no solo fue una de las seguidoras más cercanas del Mesías, sino que fue una de las presentes en su crucifixión junto a su Madre María. Fue parte de los conocedores de su sepultura y sobre todo la primera a la que Jesús se apareció una vez resucitado, siendo además la encargada de transmitir la noticia a los apóstoles. Y acá es cuando nos volcamos a los evangelios apócrifos. Pero antes hagamos una aclaración sobre qué son esos evangelios y por qué hay algunos canónicos y otros apócrifos. Según Wikipedia, los evangelios canónicos, como el de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, fueron escritos como mínimo 30 años después del fallecimiento de Jesús. Y no fue hasta el año 382 de nuestra era, en el Concilio de Roma, cuando se estableció cuáles eran los libros que conformarían el canon bíblico, es decir, cuáles eran aceptados dentro del Nuevo Testamento y cuáles eran apócrifos, principalmente por contradecir el canon establecido. Como ven, pasó mucha agua bajo el puente y muchos intereses, y así es como encontramos datos muy interesantes y rompedores que cambian nuestra visión de los hechos. Como dije, tras haber sido testigo de la resurrección de Jesús, María Magdalena fue a contarle la noticia a los apóstoles, una historia que continúa en el folio 17 del Evangelio apócrifo de María Magdalena, donde Pedro le cuestiona: ¿ha hablado el Maestro con una mujer sin que lo sepamos y no manifiestamente de cosas que ignoramos? De modo que todos tenemos que volver y escuchar a esta mujer. ¿Acaso la ha preferido sobre nosotros? Entonces Levi lo detiene y le dice: Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo arremetiendo contra una mujer, como lo hacen nuestros adversarios. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente y por esto la amó más que a nosotros. Y respecto a eso último, el amor que Jesús le demostraba a María Magdalena, nos vamos al Evangelio apócrifo de Felipe y leemos: habían 3 Marías que caminaban con el amo todo el tiempo, su madre, su hermana y la Magdalena, la que es llamada su pareja. La pareja de Cristo es María Magdalena. Él amó a María Magdalena más que a todos los demás discípulos y la besaba en la boca. De hecho, y ya centrándonos en la época de Jesús en la antigua Palestina, era raro ver a un varón judío de la edad de Jesús en sus 30s soltero, especialmente si era un rabino, ya que iría en contra del mandamiento divino de crecer y multiplicarse, por lo que no solo es lógico que hubiese tenido una pareja y que incluso haya tenido descendencia, como muestra Da Vinci y vimos en este video, sino que además de existir un descendiente de Jesús, le quitaría el trono de la Iglesia a Pedro, lo que devastaría toda la historia del Vaticano. Como ven, hay grandes intereses en mantener oculto el Santo Grial. Y sobre todo, imagínense darle el control de la Iglesia a una mujer. Veamos qué pensaba al respecto Pedro, según el apócrifo de Felipe. Que se aleje María Magdalena de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. ¿Ven por qué la Iglesia prefiere mantener estos evangelios fuera del canon oficial? ¿Qué imagen dan del gran patriarca de su Iglesia? Imagínense si además Jesús y María Magdalena hubieran tenido una hija. Pero eso es adelantarnos mucho en esta historia. ¿Qué ocurrió con María Magdalena luego de los hechos bíblicos? La tradición ortodoxa
nos dice que tras la crucifixión de Jesús en el Gólgota, a las afueras de Jerusalén, se retiró a Éfeso, en Turquía, junto al apóstol Juan, donde fallecería y sus restos y reliquias serían encontradas en el 886 y llevadas a Constantinopla. Sin embargo, historias posteriores aseguran que en realidad ella habría escapado en barco, junto a sus hermanos Máximo y Lázaro el resucitado, de las persecuciones cristianas del gobierno romano, atravesando el Mediterráneo hasta alcanzar la costa francesa, en la actual Saintes-Maries de la Mer, o en español, las Santas Marías del Mar, en Marsella, donde se habría dedicado a evangelizar toda la zona de Provenza, para luego retirarse a la cueva de la Sainte-Baume, donde viviría como eremita durante 30 años hasta su muerte, lugar donde hoy hay una capilla en su honor. ¿Y no notan algo curioso en todo esto? Fíjense, María Magdalena escapa de Tierra Santa hasta Éfeso en Turquía, una zona muy cercana a las costas de Conakale, donde están las ruinas de Troya, y de ahí realiza casi el mismo viaje de Eneas, del que hablamos en el video anterior, alcanzando las costas de Francia. Qué curioso cómo la historia se repite, ¿no? Y siendo todas representadas en el arte, tanto María Magdalena, Helena de Troya, Afrodita, Freya y, como vimos en este video sobre la Belle Ferroniac, todas mujeres pelirrojas, como si ese fuese un aspecto distintivo que nos marca un linaje sagrado, aquella sangre real, el Santo Grial. Y acá, como cierre, llegamos a la parte más interesante del video. En París, quizá la ciudad de los descendientes del Paris troyano, encontramos una de las principales iglesias dedicada a María Magdalena, la iglesia de la Madeleine. Sí, eso es una iglesia católica, un templo griego en toda regla, que recrea y restaura intencionalmente lo que alguna vez fue el templo al dios Zeus en Atenas. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué crear una iglesia homenajeando un templo de un dios pagano? ¿O será que esa iglesia esconde un secreto? El secreto del origen de París, una iglesia situada en la Rue Royale, o la calle de los Reyes, una pequeña calle que la une con la Plaza de la Concordia, donde encontramos un obelisco egipcio traído de Luxor. Una plaza que da comienzo al Champs-Élysées, la avenida de los Campos Elíseos, el paraíso de la mitología griega, y que la une con el Museo del Louvre. ¿Puede todo esto ser casual? ¿O son una pista de uno de los secretos más importantes de nuestra historia, las huellas reales del Santo Grial? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.